Existen complicaciones que son irreversibles causadas por diferentes enfermedades y una de esas complicaciones por la diabetes es no poder revertir por completo la enfermedad. Generalmente se escucha complicaciones por la diabetes, neuropatía, retinopatía, nefropatía, cambios en la piel, hígado graso, etcétera, pero también, ojo, una de estas complicaciones es no poder revertir siempre y cuando esta persona con este padecimiento cruce un punto de no retorno. Todos tenemos metabolismos diferentes y puede que nuestra ventana de reversión, es decir, el tiempo y la oportunidad que nos da la resiliencia de nuestro cuerpo de revertir, puede que sea muy amplia o puede que sea muy estrecha, y de esto vamos a hablar más adelante. Es decir, podemos durar 20 años con la diabetes y aún así poder revertir por completo, o algunas personas lamentablemente no pueden durar más de algunos meses, 1 o 2 años, y si no revierten en ese tiempo se pierde esa ventana de oportunidad o esa ventana de reversión. En breve se cruza el punto de no retorno a tal grado que no es posible revertir, no solo por la función pancreática. Generalmente se tiene la idea de que no se puede revertir la diabetes por cuando el páncreas deja de funcionar. No necesariamente. Puede ser que las complicaciones se den en el hígado, por ejemplo, que sean complicaciones avanzadas del hígado, que este órgano no te deje revertir aunque tu páncreas funcione bien, o puede que sean los riñones. En caso de insuficiencia renal o nefropatía diabética muy avanzada, puede que sea este el motivo, aunque tu páncreas funciona bien, de que no puedas revertir. O puede que sea el tejido graso. Ese tejido graso, que es la grasa prácticamente, es un órgano hormonal que produce hormonas y que produce sustancias que regulan el metabolismo energético. Cuando el tejido graso está tan comprometido, no es posible revertir por completo, aunque tu páncreas funcione bien. Y no solo es cuestión de falla orgánica, puede que el contexto ya no tengas esas oportunidades o la misma situación. De eso vamos a hablar más adelante, que no te permita revertir por completo. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en la ciudad de Tijuana y te saludo hoy sábado 21 de octubre. Aquí son las 9 de la mañana, yo estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y este punto de no retorno, yo lo escuché por primera vez hace aproximadamente unos 6, 7 años. Cuando estaba yo cursando la especialidad de medicina interna, me encontraba en mi segundo año de residencia y me tocó ir a Boston, Estados Unidos, a un curso de diabetes. Y ahí fue donde escuché por primera vez el punto de no retorno en un hospital que se llama Joslin Hospital. Este hospital es un centro de tratamiento, pero también de investigación, de donde salen la gran mayoría de las recomendaciones y guías internacionales sobre el tratamiento y diagnóstico de la diabetes de todo el mundo. Ahí fue donde escuché el punto de no retorno. En aquel entonces yo no sabía nada acerca de la reversión de la diabetes. Ellos decían en aquel entonces que una persona con diabetes tipo 2, si se mantenía 5 años descontrolado, que ya cruzaba un punto de no retorno y que ya no era posible revertir y que ya no era posible controlarse con pastillas, y que cruzando ese tiempo, 5 años descontrolado, era necesario utilizar insulina de por vida. Por supuesto, sin hacer un péptido C, sin hacer ayuno intermitente y sin hacer dieta baja en carbohidratos. Eso yo no lo sabía en aquel entonces y ellos pues no me lo dijeron, pero esa idea se me quedó bien grabada de que existe un punto de no retorno. En aquel entonces, hace 6 años, se abogaba mucho por la insulinización temprana, es decir, si en 2, 3, 4 citas el paciente o la persona afectada no controla su azúcar con las pastillas, hay que inyectarle, hay que clavarle la insulina. A eso se le llama insulinización temprana, o sea, sé más agresivo con el tratamiento, entre comillas, cosa que en Estados Unidos se da por naturaleza. En México es un poquito menos. En Estados Unidos te voy a dar unas pastillas, 2, 3 meses, si no, te voy a poner insulina. Ahí va la amenaza. Es prácticamente por eso. Por el punto de no retorno, que aparentemente ellos dicen 5 años sin un buen control, hay que utilizar la insulina. Y todavía peor,
Peor, cuando no somos agresivos nosotros los doctores con las medicinas o con la insulina, se nos cataloga o se nos clasifica de inercia clínica o inercia médica. Inercia se refiere a que yo, como doctor, estoy viendo que la persona lleva 2 citas, no se controla, le tengo que dar más medicina, más medicamento. Y si veo que a las 3, 4 citas no se controla, te tengo que dar insulina. Ese pues es un pensamiento que yo tenía antes, que ahora no. ¿Por qué les estoy diciendo eso? ¿Y qué tiene que ver con la ventana de reversión? Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, ahora déjame, te cuento otra historia que también va en relación a esto. En una ocasión estaba yo de guardia en el hospital, yo hice la especialidad en Veracruz, en Jalapa, estuve en la clínica 11. En mi primer año de medicina interna eran alrededor de las 10 de la noche aproximadamente, yo apenas estaba empezando, apenas me estaba empapando de la especialidad, cuando pasa una doctora, que era la encargada del turno, revisa a un paciente y me dice, oye, Cota, ven para acá. Ya voy con la doctora y me dice, ¿por qué no le has cambiado el tratamiento a este paciente? Si ves que tiene neumonía, ves que tiene sepsis y ves que tal. Yo le dije, bueno, doctora, es que apenas el paciente llegó ayer, tiene apenas 24 o 36 horas de evolución, le estamos dando tiempo al tratamiento. Me dice, no, tienes que actuar de inmediato porque es una situación crítica. Si tú ves que en 12, 24 horas no mejora, 48 horas, tienes que tomar cartas en el asunto y no esperar mucho tiempo con el tratamiento, ¿no? Después lo entendí, la doctora le cambió el tratamiento, no habían pasado ni 36 horas, un día y medio con el antibiótico, se lo cambió, ese paciente salió adelante. Y después entendí que al rotar por la terapia intensiva, el tratamiento lo tienes que ajustar 10 minutos, cada 20 minutos, cada hora, a lo mejor un poquito más rápido, dependiendo de la situación. No te tienes que esperar mucho para cambiar el tratamiento. Entonces, esto mismo concepto lo querían tomar o lo toman algunas instituciones para ajustar tu tratamiento. Ojo, por ajustar el tratamiento es darte más medicina o darte más insulina o iniciar la insulina. Pero yo pienso diferente. Yo creo que este es un contexto totalmente distinto. Una cosa es estar gravemente enfermo en terapia intensiva, hospitalizado por neumonía, por infección severa, por ejemplo, a ir a la consulta, a un consultorio caminando, sin estar críticamente enfermo, estable. Por lo demás, me siento bien, un poco cansado tal vez, orino muchas veces, pero en general funciono bien, trabajo y hago mis actividades. Es un contexto totalmente diferente como en la diabetes tipo 2, en el cual le tienes que dar más tiempo al tratamiento. Un mes no te funcionó, ¿te voy a dar más pastillas? Probablemente no. Como lo dicen muchas instituciones, que tienes que actuar rápido, si en 1 o 2 meses le tienes que clavar las pastillas o le tienes que clavar la insulina. En la diabetes tipo 2 tenemos un margen más amplio para prescribir un tratamiento y darle tiempo. El tiempo es nuestro aliado. Darle un mes, darle 2 meses, darle 3 meses, por supuesto, cada caso es distinto. Hay quienes será necesario hacer un cambio a las 2 semanas, a la semana sí, pero en realidad son pocos. La gran mayoría puede tardar 1, 2, 3 meses sin aumentar la medicina, porque es el tiempo en el cual estos tratamientos, la dieta, el ayuno, el bajar cortisol, los suplementos, te van a ir bajando la glucosa sin que sea necesario adelantarte y prescribir más medicamento. Entonces, este es un contexto muy diferente. ¿Y qué tiene que ver con la ventana de reversión? El cuerpo humano es muy resistente y es una máquina perfecta que siempre trata de recuperar la salud, de recuperar el equilibrio y lograr la homeostasis, y que es muy resistente. El cuerpo humano es muy resistente, que se te quede grabado eso. Toma en cuenta esto y velo de esta manera. Si yo quisiera tener diabetes, ojo, aunque suene muy raro, pero bueno, lo vamos a decir de esta forma. Si yo quisiera tener diabetes tipo 2, voy a empezar a comer mal, voy a no hacer ejercicio, voy a tomar alcohol bastante, voy a fumar, voy a no dormir bien, voy a desvelarme. Y aún así, haciendo todo esto, me va a tomar 10 años
en que me aparezca la diabetes. O sea, mi cuerpo puede resistir 10 años haciendo todo mal sin que me dé diabetes. Es extremadamente resistente, porque pónganse a pensar, algunos de ustedes a lo mejor empezaron con la diabetes a los 28 años, 35 tal vez, algunos a los 48, algunos hasta los 60 años. O sea que si la diabetes comenzó a los 60 años, 59 años, tu cuerpo estuvo aguantando y no tuvo ningún problema a pesar de todo lo que le metiste, a pesar de todo lo que le hiciste. Es sumamente resistente, es sumamente tiene una gran resiliencia. ¿Cuánto tiempo sin diabetes y cuánto tiempo si tienes diabetes? Visto de otro modo, ¿cómo es posible que la diabetes, que tarda 10 años en aparecer, 20, 30, 40 o más, se pueda revertir en cuestión de meses, en 3 meses, 4, 6 algunos? Es un rango variable, cada caso es diferente, que va a depender de muchos factores, pero ¿qué va? Una diabetes que tarda en aparecer 20 años y que la puedas revertir en tan solo 3 meses, o bien tienes 20 años con la enfermedad y nada más te va a tomar 4 meses en revertir, esto habla de que el cuerpo es sumamente resistente. ¿Que tiene que ver con la ventana de reversión? Ahí vamos, es que es necesario darte el contexto para yo poder transmitir de manera correcta el mensaje y que veas la situación así como yo lo veo. La diabetes es similar al cáncer. No es lo mismo, por supuesto, pero es similar en este sentido. Hay cánceres, cáncer maligno, que son muy agresivos, que en cuestión de meses, como el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón, células pequeñas, que son muy agresivos y que destruyen en cuestión de meses y que matan a una persona en cuestión de meses, ni siquiera años. Y hay cánceres que también son malignos, pero que tienen un comportamiento benigno. Es decir, ese cáncer puede estar ahí años sin que te des cuenta, sin que le des tratamiento. Y que cuando lo descubres dices, ay, tenía cáncer, pero no pasa nada. Es de comportamiento benigno, dale un tratamiento y se te va a quitar y tan tan. Es lo mismo para la diabetes. La diabetes, hay diabetes muy avanzadas, muy agresivas y muy rápidas, que en cuanto empieza la enfermedad, en 1 o 2 años hay complicaciones crónicas que ya no te van a dejar revertir. Es decir, si tú tienes una diabetes muy agresiva, que avanza muy rápido, la que tú quieras, porque todas son diferentes. Las diabetes tipo 1 no todas son iguales. Cada quien tiene su propia historia y cada quien tiene su propia enfermedad. La diabetes tipo 2 es lo mismo, no todas son iguales. Hay algunas que avanzan muy rápido y hay algunas que avanzan muy lento. La diabetes de rápida evolución, en cuestión de meses, en cuestión de 1 o 2 años, te afecta severamente. Te lo pongo un ejemplo. Supongamos que es una mujer de 36 años, y es un caso real, ¿no? Una mujer de 36 años que comenzó con diabetes tipo 2, que no se cuidó. Al año le dio glaucoma y perdió un ojo, perdió la vista de un ojo. A los 2 años empezó a retener líquidos, empezó a hincharse de las piernas. A los 2 años de haberse detectado la enfermedad, a los 2 años acude a consulta, se ve las piernas todas hinchadas, no ve de un ojo, trae prótesis, vemos los análisis de sangre y resulta que sus riñones están a punto de la diálisis. A punto de la diálisis, o sea, ya perdió un ojo y ahora próximamente la diálisis. En tan solo 2 años, de 38 a 36 años de edad. Imagínate, esa es una ventana de reversión muy pequeña. O sea que no tuvo mucho tiempo para iniciar la dieta y para iniciar el ayuno intermitente. Y si en esos 2 años nadie le dijo, oye, la diabetes tipo 2 se revierte con esto, oye, la dieta esto, oye, los suplementos, oye, los estudios del páncreas, oye, la resistencia, si en ese tiempo nadie le dijo nada, ella tampoco buscó, ella tampoco puso de su parte, ya no puede revertir. Y viene y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero revertir. Híjole, lo veo muy difícil porque tus riñones están a punto de la diálisis, tienes el azúcar extremadamente alto, ya perdiste un ojo, tu hígado así, tu colesterol así, lo veo muy complicado. Ahorita lo más urgente es proteger el riñón, o sea, fíjense bien, hay que priorizar. Hay gente que dice, yo quiero revertir, pero a veces esa no es la prioridad, ¿eh? A veces la prioridad es otra.
Al día de ayer me dice un paciente, me dice, yo quiero revertir mi diabetes. Lo checo y le pido estudios y veo que tiene un problema más grave en el pulmón. ¿Sabes qué? Mira, esta cuestión de la reversión de la diabetes, sí, pero no te enfoques en eso, enfócate en los pulmones, que es un problema más grave que tienes en este momento. A eso voy, cuando hay complicaciones crónicas que son muy avanzadas y que te están afectando severamente, es eso en lo que te tienes que enfocar. Y en segundo plano, la reversión de la diabetes tipo 2. Y te pongo otro ejemplo, supongamos que es una señora, me ha tocado, de 88 años de edad, que tiene 30 años con la diabetes, tiene 20 años usando insulina. Revisamos su vista bien, sus riñones bien, su corazón bien. Claro, tiene cambios por la edad, ¿no? Pero no son complicaciones avanzadas, sino son complicaciones que, digamos, le están afectando su calidad de vida. Vemos que su páncreas funciona bien, a pesar de que tiene 88 años y que tiene 30 años con la diabetes, 20 años inyectándose insulina. Y es cuando me pongo yo a pensar, qué casos tan diferentes, edad muy avanzada, con un montón de años con diabetes, con un montón de tiempo usando insulina y sí puede revertir y no tiene complicaciones graves. Y en este otro ejemplo, una mujer mucho más joven, con muy poquito tiempo de tener diabetes sin usar insulina, ya no puede revertir y la enfermedad avanzó rápidamente. Este concepto de ventana de reversión, a mí me parece que no existe y creo que es una ocurrencia mía de lo que he aprendido, o a lo mejor sí lo van a encontrar, pero a lo mejor no con estas palabras, a lo mejor de una forma diferente, porque no todas las diabetes son iguales. Hay quienes avanzan muy rápido y hay quienes avanzan muy lento. Ok, entonces, recapitulando, ventana de reversión de la diabetes es el periodo, es el tiempo y son las oportunidades, son las condiciones que tu cuerpo te está dando y tu entorno para que puedas revertir la diabetes. Si el tiempo se te pasa, ya no vas a poder revertir. Y si las condiciones en las que estás cambian demasiado, ya no vas a poder revertir. ¿A qué voy con esto? El tiempo es muy variable. Cada quien tiene su propia ventana de reversión y no hay una manera objetiva de medirlo ni de predecirlo. Cada quien es diferente. Es decir, yo no le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Tienes 2 años para revertir. Y si en 2 años no reviertes, ya no revertiste. En realidad no hay forma. Uno se puede ir más o menos orientando cómo va el azúcar, cómo va ese páncreas, el péptido C, cómo van los riñones, cómo va el hígado, ir monitoreando todo eso. Si todo va bien, quiere decir que esa ventana sigue abierta. Pero si esos riñones empiezan a caer, esa ventana empieza a cerrarse. Esa ventana de reversión no es del todo nada, no es sí o no, es un rango de sí, de que está muy cerrada o está muy abierta. Hay gente que sí está totalmente cerrada y gente que está totalmente abierta, pero la gran mayoría está entre ese rango. Por eso es muy difícil medir y lo mejor que puede hacer uno es comenzar a revertir ya. Porque puede ser que pasen los meses, semanas, inclusive años, y cuando uno quiera revertir, ya no se va a poder por diferentes circunstancias, porque la enfermedad avanzó muy rápido, más rápido de lo que esperábamos, porque tenemos complicaciones ya muy avanzadas o porque estamos en un contexto totalmente diferente. Te voy a poner otro ejemplo, que también son casos reales. Me ha tocado pacientes que dicen, yo quiero revertir la diabetes, pero tengo un viaje a Europa, son vacaciones, voy a durar un mes, regresando de vacaciones me voy a operar de una hernia y luego me voy a operar de 2 cataratas y al final me voy a ir con el dentista porque tengo también hay unos problemas que están pendientes. O sea que todo eso me va a tomar 6 meses, 8 meses. Y está bien. A lo mejor son cirugías, que en este caso cirugía de la hernia que urge, que ya le está causando molestias. La catarata, pues no puede ver. Una persona que no puede ver, pues está canijo, ¿no? Y que se pueda operar, esa puede ser la prioridad. Entonces, en este caso, que es común, a lo mejor no es el momento para revertir. ¿Sabes qué?
¿Qué tomas? No, pues yo tomo tanto, uso tanto medicamento y tu azúcar así. ¿Cómo te sientes? Bien, tu presión bien, colesterol bien. Es decir, situación, condición favorable para que se pueda operar y para que el riesgo de complicaciones durante la cirugía sea muy bajo. En este caso, ¿sabes qué? No le muevas. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que está planeado y hazte las cirugías. No tiene caso moverle mucho porque te vas a operar 3 veces. Hazle así como vas, ya que te operes, ya que te recuperes, ya que regreses de vacaciones, ya que quede todo esto bien, ya que te den de alta de eso, ahora sí iniciamos la reversión. Hay gente que quiere revertir, seguramente alguno de ustedes, pero me voy de vacaciones a tal lugar. No, pero es que me voy a operar esto. No, pero es que voy a hacer esto. Y está bien, cada quien va a priorizar. Hay momentos para revertir. Si uno dice a futuro, 2, 3 meses, no tengo planes, mi rutina va a estar estable, adelante, es el momento, porque voy a estar en casa, voy a estar trabajando, voy a estar con mi rutina, o si estoy en la casa a cargo del hogar, ok, voy a hacer mi rutina y en las próximas semanas o meses eso no va a cambiar mucho y voy a tener más control sobre mi tiempo, sobre mi comida, sobre mis horarios. Es un momento adecuado para revertir. Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo que a lo mejor es un poquito más drástico. Hay una señora, todavía, tiene 65 años, que vino conmigo, quería revertir su diabetes, tenía el azúcar en 150, 180, con una hemoglobina glucosilada de 6.8, 7.5% más o menos, tomaba muy poquito medicamento, metformina, 500 miligramos al día. Inicia el tratamiento al mes, la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, le va bien. A los 2 meses quitamos la metformina y el azúcar le baja a 100, 110, 90 en ocasiones y su hemoglobina glucosilada en 6, 6.1% aproximadamente. 2, 3 meses, haber logrado eso, es estupendo. ¿Qué pasa después? Pasa que su hija de 29 años ya me acordé, la operaron de los ovarios urgentemente porque tenía un quiste que se reventó y que le causaba mucho dolor y que se infectó, etcétera, etcétera. O sea que lo operaron urgentemente. Su hija de 29 años lo operan, se complica, le tienen que quitar la matriz, etcétera, etcétera. Total que se recupera de la cirugía a su hija, pero le dicen, ¿sabes qué? Lamentablemente ya no vas a poder tener hijos al menos de forma natural, se podrá decir. Te tuvimos que quitar la matriz, los ovarios así asado, lo tuvimos que hacer porque era una situación de vida o muerte. Con esta noticia su hija, fíjate, su hija, ni siquiera la paciente, su hija cae en depresión, se deprime mucho, no come, hasta baja mucho de peso hasta pesar 39 kilos y ella mide 1,55 m aproximadamente. ¿Qué dice la señora? Híjole, me tengo que desvivir por mi hija y me voy a desvelar y aunque no duerma bien y aunque yo no coma bien y le voy a cocinar lo que a ella le gusta y si mi hija come pasta, yo voy a hacer pastas y vamos a comer pasta y yo sé que la pasta me sube el azúcar, pero es mi hija, tengo que hacer todo lo posible para que salga de esto. Tengo que hacer todo lo posible para que recupere peso y salga de esta depresión y tome el control de su vida. Entonces, el punto es el punto es que esta señora quiere revertir, pero está en una situación desfavorable que no le permite tener control de su sueño, de su cortisol, de su dieta, de sus horarios, de su rutina, por cuestiones ajenas. Y no estoy diciendo que está mal. La vida tiene sorpresas. Si hoy yo me encuentro en una rutina estable, tengo cierto control sobre mi tiempo, sobre mis actividades, sobre lo que sí hago, sobre lo que no hago, cierto control sobre las personas, en este caso las que tenemos hijos, todo está en un ambiente controlado, por así decirlo, no ha habido catástrofes, accidentes, es el momento de revertir, porque luego, quién sabe, y puedo sonar muy drástico, muy extremo de que, está pensando que nos va a pasar algo, no, es que así es la vida real. En la vida real suceden cosas que uno no prevé y que te cambian drásticamente tu horario, tu rutina, tus
sentimientos, tu sueño, tu nivel económico inclusive, tu seguridad, tu estabilidad emocional. Hay un montón de cosas en juego que si ahorita la tenemos más o menos estable, es el momento de iniciar la reversión. Si estamos en una situación extremadamente desequilibrada, a lo mejor no es el momento de revertir, a lo mejor es el momento de seguirme cuidando como lo estoy haciendo y enfocarme en esto, en estos factores, tratar de estabilizar esto, solucionar lo mejor que se pueda. Y una vez que eso esté estable, ahora sí, cartas en el asunto. Porque hay gente, como en esta señora, su dieta, el ayuno, máximo esfuerzo, todo bien, y de repente lo tiene que abandonar a medio camino. Todo lo que avanzó, pues lo pierdes. Y no estoy diciendo que si tenemos problemas no hay que hacer nada. No, tampoco. Hay que buscar la forma de solucionar esto y el mensaje de este video es este. Hay personas que se esperan para revertir. Ah, sí, el próximo año. No, ya voy a empezar el próximo mes. No, que tengo cita en 4 meses. Con toda la información que hay allá afuera, los videos que otra gente sube y los videos que yo subo, hay mucha información para que uno pueda iniciar hoy, porque si no iniciamos hoy, si esperamos tiempo y tenemos y no sabemos una diabetes muy agresiva que avanza rápidamente, el día en que queramos revertir es probable que no podamos porque el páncreas dejó de funcionar, porque ya tenemos complicaciones graves o porque nuestro entorno, nuestra rutina ha cambiado drásticamente. Este punto o la ventana de reversión, insisto, es una ocurrencia mía por lo que he visto, y se los comparto. Así lo veo yo, esto es lo que yo pienso, que si podemos iniciar ya, hay que hacerlo en este momento, por lo que he visto. Puede ser, y no hay forma de detectar diabetes tempranas y diabetes agresivas o lentas. Tal vez la única forma es con el monitoreo y el chequeo continuo, el estarse revisando cada 2, 3 meses, 6 meses, o a lo mejor tu riñón, tu hígado, tus ojos, tus pies, tu azúcar, tu medicamento, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Si existe algún problema, lo detectes en fase temprana y lo puedas corregir. Porque, insisto, hay un paciente que me dice, oye, es que yo no creo, mis riñones estaban bien, y en mes y medio sale que estoy a punto de la diálisis. Yo no creo. Y se hizo laboratorios en 3, 4, 5 lugares diferentes y todos arrojaban que sí, que estaba a punto de la diálisis en mes y medio. Y le dije, mira, en medicina hay cosas que uno como personal que no se, como una persona que no trabaja o que no está tan metida en el ámbito de la salud, como nosotros los doctores, que no van a conocer con los videos, ni con los artículos, ni con los resúmenes, ni con podcast. Hay cosas que únicamente a través de la experiencia vamos conociendo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si existe la insuficiencia renal, tan rápido, en menos de 3 meses tus riñones dejan de funcionar. Sí existe y sí puede ser. Y si ya te mediste en varios laboratorios y todos concuerdan con lo mismo, quiere decir que sí lo tienes y hay que iniciar un tratamiento. A esto se le llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Sí existen, son pocos casos, pero cuando sucede ese daño renal, en menos de 3 meses te lleva a la diálisis. El mismo mensaje de este video, hay que actuar de inmediato porque de repente brinca la liebre y esa liebre va a brincar tan rápido. Es una frase que utilizamos en México para decir que el problema surge de repente. Aunque no lo esperes, ¡pum!, brinca el problema. Y en ocasiones ese problema brinca y no te da tiempo, no te da margen para actuar. Así que eso es en cuestión de los riñones, pero en cuestión de la diabetes hay que actuar de inmediato. Si bien es cierto que la gran mayoría tiene una ventana amplia de reversión, años con la enfermedad, años con insulina, años con glibenclamida y aún así pueden revertir. Hay algunos que es totalmente diferente. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero que este información les haya sido de interés y les haya aportado algo. Yo creo que hay varios puntos que ir encajando y aunque es un mensaje general, cada quien lo va a ir adaptando o adoptando
al contexto o la situación que está viviendo. Mi mensaje es, si puedes iniciar la reversión hoy, iníciala hoy, porque más tarde, quién sabe. Ahora vamos a pasar rápidamente a las preguntas porque tengo un poquito de consulta el día de hoy. Les agradezco que estén conectados el día de hoy. Para mí me da mucho gusto que estén aquí y yo poderles compartir esto. Creo que les aporto. Ustedes me aportan con sus preguntas. Creo que ya les había dicho, las preguntas que escriben son importantes porque me brotan ideas, me brotan puntos de vista diferentes. Aquí se trata de aportar, ¿verdad? Porque es muy fácil criticar, pero aportar es probablemente más difícil, que es lo que estamos aquí haciendo. Y esto es mi punto de vista particular, mi forma de ver el problema y mi forma de atacar este problema. Entonces vamos a ver. Isabel Hernández nos manda un saludo desde Boston, y el señor Jacinto Gutiérrez, que siempre presente, siempre puntual, me da mucho gusto y le mando un saludo desde la ciudad de Tijuana. Ok, dice Zuleima Salas, gracias por sus palabras. Igual Ángel Eliomar. Dice Max Lolu, dice, ¿hay alguna forma de revertir la diabetes realmente y ya no tomar? ¿Es verdad o es mentira? Sí, es verdad. La diabetes tipo 2 se puede curar por completo, es verdad, no en todos los casos y no haciendo lo mismo. Es decir, si yo tengo diabetes tipo 2, a lo mejor yo puedo revertir bajando los carbohidratos, pero a lo mejor usted tiene diabetes tipo 2 y bajando los carbohidratos no le va a revertir la enfermedad. A lo mejor usted necesita el ayuno intermitente, habrá otra persona que necesita restablecer su microbiota intestinal, habrá otra persona que tiene que mejorar el efecto incretina, habrá otra persona que es la inflamación el problema. Es una enfermedad muy compleja en la cual intervienen varios factores, generalmente no es uno, sino muchos en combinación. Aquí la clave o la dificultad es identificar cuáles son los factores que te están afectando, jerarquizar y poner en la lista. El problema número 1 a resolver es este, el número 2 es este, el número 3 es este, e ir tomando acción, ir tachando o ir revirtiendo problemas, ir monitoreando. ¿Se puede revertir por completo? Claro que sí. Aquí en el chat seguramente hay mucha gente que ya dejó las pastillas o la insulina, y en el mundo hay miles y miles y cada vez más, afortunadamente, que revierten y curan la enfermedad. Como le digo, no todos, hay quienes no, hay quienes por otro tipo de diabetes, hay quienes el páncreas dejó de funcionar, hay quienes tienen otras complicaciones, riñones, hígado, neurológicas, digestivas, que ya no les permiten revertir, aunque el páncreas funciona bien, y hay algunas que se encuentran en situaciones adversas que ya no pueden revertir, como los ejemplos que le comenté previamente. Elizabeth Montano dice, yo tengo desde el 2010, me diagnosticaron diabetes tipo 2 en el primer estudio con química sanguínea de 6 elementos. De ahí me dieron metformina, después metformina, glibenclamida y así toda. Así es la historia de siempre. Dice, actualmente estoy con insulina, me aplican 32 unidades, teniendo luego 85 de azúcar, peso 84 kilos. Me dicen que en el IMSS, que es por peso y no por lo que tenga de glucosa. Ok, no entendí cuál es la pregunta que usted tiene, pero es lo clásico que observamos. Inicia la enfermedad con la dieta en los primeros meses y años, con dieta se controlan, pero si no se revierte, el problema sigue avanzando. Pastillas, en un tiempo se controlan y después ya no, porque no se revierte. Más pastillas, por un tiempo se controla y después ya no. Llegan a la insulina, por un tiempo se controla con poquito y después ya no, y hay que ir aumentando la dosis. Eso indica claramente que la enfermedad sigue avanzando, y si ese avance ha sido muy lento, esto quiere decir que es una diabetes probablemente no tan agresiva o de lenta evolución, que le está dando una ventana de reversión, pero tiene que hacer el análisis de qué es lo que está pasando y aceptar, ¿sabes qué? Yo no como bien, yo no esto, o estoy haciendo el ayuno, pero ya vi que lo hago mal, lo tengo que corregir. En las ocasiones péptido C, índice de resistencia, cortisol, tiroides, etcétera.
ver qué es lo que está pasando e intentar revertir, porque así como me lo platica, mucha gente lo vive y es lo normal que la enfermedad se deja que progrese a su curso, cada vez más pastillas y más insulina. Dice Elizabeth Moreno, ¿qué debo hacer? Ya siento cuestión renal y digestivas. Pues es que hay que valorar qué es lo que está sucediendo. Cuando usted dice cuestión renal, hay que ver la función del riñón con creatinina para ver cómo funciona, calcular el filtrado glomerular, hay que ver cuántas proteínas se está orinando y con eso tomar la decisión de qué es lo mejor. Si sí es la diabetes o es otra cosa. Hay gente que dice, tengo espuma en la orina, tengo proteínas, es la diabetes. No siempre es la diabetes. A veces es otra cosa. No hay que estar cerrados ante otras posibilidades y no hay que echarle la culpa a la glucosa de todo. Entonces, por eso le digo que hay que hacer análisis. Yo creo que es lo más importante de cuál es la causa, pues, de ese problema. Carolina Ocampo, gracias por sus palabras. Igualmente, María León. Vamos a ver acá. Carolina Ocampo dice, mi hemoglobina glucosilada en 8.5, insulina y Hanomet. Empecé con ayuno intermitente por 7 semanas y al ir mi chequeo había bajado 10 libras y el A1C bajó a 7.7, perdón. A1C 8.5, en 2 meses, aprox, bajó a 7.7. Yo pienso que sí, siempre y cuando no haya aumentado la insulina o no haya aumentado el Hanomet. Si usted me dice el A1C bajó porque subí la insulina, eso no es revertir. Si usted me dice el A1C bajó sin haber modificado mis medicamentos, bajó porque cambié la dieta y porque hice el ayuno, entonces es probable que sí esté revirtiendo. Carolina Scandel o Scandel, no sé cómo se pronuncia, dice, comencé a ver sus programas, me parecen muy interesantes y provechosos, estaré contactándolos para una cita así, con todo gusto, para ayudarle. Puede iniciar la información, ahí está gratuita en los videos en YouTube. Y no solo yo, hay mucha gente que aporta otros contenidos para que inicie ya, se haga los estudios y vemos qué es lo que está pasando. Eufemia Gil, les mando un saludo desde Jalpan, espero se encuentre muy bien, creo que nos acabamos de ver hace poco, nos va a ir muy bien con el tratamiento que usted está llevando. Tomás Cruz Santos dice, la tortilla de maíz hecha a mano, que es común acá por el sur de Veracruz y que a mí me encantan, ¿es malo consumirlo? Mira, la tortilla es un alimento que sube mucho el azúcar, la gran mayoría le pasa eso. Si usted come 2 tortillas o 3 por comida, pero lo hace en el orden correcto, primero el vinagre de manzana, luego las verduras, y luego se come la proteína y después ya agarra la tortilla para acompañar lo que queda de la comida, en ese orden es probable que no le afecte mucho, pero váyase midiendo. Ya que termine de comer con tortilla, digamos que se come 6 en una comida. Ok, está bien. A la media hora o a la hora o a las 2 horas, chequese el azúcar. Y si usted ve que 6 tortillas le dispara 230, es mucho. Bájele a 5. Si sigue siendo lo mismo, bájela a 3. Y si con 3 tortillas en el orden correcto, el azúcar después de comer 140, 130, quiere decir que ya encontró la cantidad que su cuerpo puede manejar y encontró el orden correcto y los tiempos correctos para que ese carbohidrato no le genere pico de glucosa. Alma Hernández dice, siempre aprendiendo algo nuevo. Gracias y qué bueno, porque es la intención de informar y mostrar mi punto de vista respecto a este problema. Dice, fui diagnosticada hace 2 meses, glucosilada 9.6. Mis rangos eran de 260 de azúcar y siguiendo todos los consejos que he encontrado en este canal, ayuno, etcétera, estoy ahora en 80 de azúcar a 100 de azúcar. Excelente. Y solo en 2 meses, aparentemente, con la mitad de una metformina al día. O sea, bien poquito. Supongo que de 500 o no sé si sea de 1000, pero es poquito. Y estoy empezando a no tener dolor de cabeza seguidos. Estoy empezando a tener dolor de cabeza seguidos y como piquetes en el cuerpo. ¿A qué se debe? Pues mire, azúcar en 80. Tomando la metformina, a lo mejor es momento.
de quitar el medicamento. Hay que repetir la 1C o la hemoglobina glucosilada. Si ese sale mucho mejor, 7, abajo de 7, 6.5, 6.2, probablemente sea buena idea quitar la metformina, 500 miligramos, o sea, 250 miligramos, o sea, nada. 250 miligramos de metformina y nada es lo mismo. A lo mejor ya tiene un exceso de medicamento que hay que quitar y hay que mantenerse bien vitaminada y suplementada. Complejo B, magnesio, omega 3, no sé cómo ande la tiroides. Yo siento que va excelente. A lo mejor el medicamento ya sale sobrando. Bien, pues los voy a dejar. A ver, déjame ver aquí. Dice Tomás Cruz Santos, dice, eso es lo que estoy haciendo, doctor, sin medicamentos, me mantengo en prediabetes y agendé mi cita con usted. Ah, claro, con todo gusto, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando la prediabetes no se resuelve, es probable que ya no sea prediabetes y que no sea diabetes y que haya otra cosa, inflamación, cortisol, problemas digestivos, que le esté subiendo el azúcar. Eso es lo que vamos a revisar. José Antonio Sánchez, gracias por sus palabras, me motiva mucho. Claro que sí, señor Tomás Cruz Santos, estamos en contacto. Sergio Bor dice que importantes son los monitoreos. Exactamente, yo los hacía una vez al año y eso me ayuda ahora y me doy cuenta ya si me doy cuenta hace 10 años, ok, exactamente. El tiempo es bien importante y claro, pues la edad, ¿no? Hay gente que a los 30 años va a revertir rápidamente y que a los 60 años le va a tomar más tiempo simplemente por entre más joven esté uno, más células madre, el cuerpo se recupera rápido. Dice Esther Romero, gracias por sus palabras. Si una persona está controlada con el azúcar, ¿también es posible que pasen esos brincos tan drásticos como la diálisis? Sí, sí es posible, porque la diabetes no es el único problema del cual tenemos que cuidarnos. Aquí en este canal, en este espacio, compartimos experiencias, conocimientos, tips, etcétera, acerca de la diabetes. Pero imagina que ahorita, voy a poner yo revierto mi diabetes, tengo 34 años, revierto mi diabetes. Todo bien, pero a los 44 años, revertir la diabetes no nos hace inmune a todas las demás enfermedades, lamentablemente, ¿no? Porque son, pues, complejas y como les dije hace rato, hay cosas que uno no puede prever. Entonces, es probable que lleguemos a la diálisis, aunque se revierta la diabetes. Sí, mira, es muy común esto. Hay en hombres de edad avanzada, entre comillas, 60, 70, 80 años, que revierten su diabetes, pero que tienen problemas en la próstata y que de repente no pueden orinar bien. Y si esa retención urinaria no se atiende urgentemente, ese riñón deja de funcionar y te lleva a la diálisis. ¿Fue por la diabetes? No. Puede que tu riñón deje de funcionar tan rápido por otros problemas. Y lo que yo he visto comúnmente es que a corto y a largo plazo. Bien, pues los voy a dejar porque tengo un poquito de trabajo. Los espero en el próximo episodio, que de hecho vamos a hablar sobre células madre, terapia regenerativa, que me parece muy interesante. Lo he estado leyendo, documentando y les voy a traer la información digerida. De hecho, la vamos a dividir en dos partes, miércoles y sábado, de células madre y terapia regenerativa, porque probablemente sea el futuro para aquellas personas que no tienen páncreas y que quieren regenerar probando con estas alternativas. Yo creo que puede ser una excelente oportunidad, así que vamos a hablar de eso exhaustivamente para que quede un poquito más claro, porque hay muchos mitos, leyendas, verdades acerca de esta terapia y vamos a tratar de esclarecer esas preguntas. Les deseo muy buen fin de semana. Soy el doctor Antonio Cota. Cuídense mucho. Los espero este próximo miércoles. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos pronto.